Momento de hit check en Global Hoops oficial, momento de ponernos picantes, calientes, porque las últimas horas nos dejaron un movimiento bastante de esos bomba, que se dicen, venía planchado, venía tranquilito el mercado, obviamente por cuestiones lógicas, porque ya pasó la parte fuerte de la agencia libre, pero primer movimiento fuerte de las últimas horas, Russell Westbrook traspasado a Washington Wizards. El nombre por el cual fue traspasado lo hace aún más fuerte. John Wall entra en operación y apenas un pick de primera ronda de draft protegido del 2023. Estamos con Nacho Losilla para hablar de este cambio que, obviamente, como decimos Nacho, es realmente una pequeña bomba o una bomba realmente fuerte que para mí deja más coletazos extra deportivos que deportivos. Muy buenas, Lean. Sí, a mí me ha gustado mucho un tuit que he leído, no recuerdo a quién, que me parece el mejor resumen del traspaso, porque viene a decir, toma mis problemas, que yo agarro los tuyos. Porque al final son dos contratos enormes, dos jugadores que John Wall lleva 2 años prácticamente sin jugar, tenemos que ver qué tipo de jugador regresa. Y Russell Westbrook, bueno, yo creo que tiene su valor, sabemos que es un jugador que te da victorias, te ayuda a meterte en playoffs, pero juega en el caos y juega igual con 32 años que cuando jugaba con 22. Entonces eso te marca mucho tu techo y yo siempre digo que incluso lo que hace Westbrook es más difícil que jugar al baloncesto de la forma correcta. Claro. Te propongo 3 preguntas para debatir y para analizar un poquito este movimiento. La número 1 es, ¿hay un ganador en este traspaso, Nacho? Yo si tuviese que hablar ahora mismo de un ganador, creo que con lo raro que es, no me gustaría decirlo ahora, sino en unos meses, cuando hayamos visto más cómo sucede, pero por la incertidumbre que rodea ahora mismo a Houston con todo, con Cousins, con Christian Wood, que al final es un jugador de una temporada, con la situación de Harden, con John Wall, diría más que nada Washington, porque al final Wall y Bill no querían jugar juntos, esto lo confirma, y estás trayendo a Westbrook, que tiene el mismo contrato y tiene más valor, como digo, porque viene de jugar, viene de por lo menos aportar, y realmente la primera ronda que dan no parece que tenga mucho valor. Entonces diría que Washington, pero no muy convencido. Para mí este traspaso es el meme de Spider-Man, porque son dos jugadores diferentes en sus maneras de jugar, pero similares en el contexto de un contrato más tóxico que bueno, con problemas físicos diferenciales. Los de John Wall está claro, porque hace 2 años que no juega. Así que si hay un ganador en este traspaso, yo voy a ir un poco más atrás y voy a ir un poco más profundo y un poco más alocado y voy a decir que el ganador es Sam Presti, el general manager de Oklahoma City Thunder, porque un año atrás se sacó de encima a Russell Westbrook de una manera políticamente correcta, porque Westbrook se fue en buenos términos con la franquicia que lo tuvo en la primera etapa de su carrera, el cual es realmente un símbolo, y Presti le sacó a Chris Paul y a 4 primeras rondas entre intercambios y demás, un Chris Paul que durante un año le sirvió, le permitió volver a los playoffs, y después le volvió a sacar algunas cosas. Si bien el traspaso de Chris Paul por Ricky Rubio y demás, no le dio tanto a Oklahoma City desde lo deportivo, pero le siguió dando primeras rondas de draft. Y bueno, si hoy vemos lo que sacó Houston un año después, que es un jugador que hace 2 años que no juega y una primera ronda de draft, claramente lo que hizo Presti fue una maravilla. Así que me quedo con Sam Presti como ganador de este traspaso. Claramente es un ganador indirecto, pero bueno, es un poco lo que significa este traspaso. La pregunta número 2, Nacho, es ¿qué significa el valor de mercado de Westbrook para lo deportivo? ¿Sí? Porque, lo decíamos, es un jugador que hace 2 años que no juega y un pick de primera ronda por alguien que hace 3 temporadas fue MVP de la NBA. Sí, es que al final yo creo que con Westbrook al final es un jugador que levanta demasiada polémica, ¿no? Y en cuanto dices, ¿no? Es que Westbrook tal, te saltan los que le odian, te saltan los que le aman, y al final es un debate terrible. Pero la realidad es esa, que Westbrook cuando tenía 24 o 25 años, recuerdo que se decía, joder, este jugador en cuanto mejore su toma de decisiones va a ser el mejor jugador de la liga. Pero es que no ha mejorado su toma de decisiones y sigue siendo la misma. Incluso el paso de los años, ha tenido varias lesiones graves de rodilla, un jugador que tiene mucho poderío atlético, se le ha visto quizá que ha perdido un puntito de esa potencia que tenía hace unos años y no es a lo mejor tan fiable como tirador como era hace unos años también, ese tiro de media distancia que tenía. Además, que yo creo que aquí es el principal problema, lo vimos en playoffs, cómo le expuso la defensa de los Lakers con su tiro de 3, porque a lo mejor otro jugador como DeMar DeRozan, no estoy diciendo que sea mejor, pero DeRozan no tira de 3, es mal tirador y no tira de 3, no lo intenta. Pero Westbrook es muy mal tirador de 3
le dejan espacio para tirar porque es lo que busca la otra defensa y sigue tirando y sigue tirando y sigue tirando. Entonces, su valor yo creo que, tú mismo lo has dicho, ¿no? Al final, si estás dando a un jugador que lleva 2 años sin jugar, que ya tiene más de 30 años como John Wall y una primera ronda muy baja, y tampoco es que Houston mejore muchísimo, es que eso ya te está diciendo cuál es el valor de Russell Westbrook, ¿no? Que pues prácticamente nulo, muy bajo, pero sobre todo los equipos no quieren apostar por Russell Westbrook o no quieren dar valor por él. Yo creo que lo que lo hace peor es claramente el contrato, sí, eso está claro. Dentro de 2 años, cuando Westbrook tenga una opción de $47 millones con 34 años encima, vamos a estar hablando de uno de los peores contratos de la liga, prácticamente. O no, no sé, porque quizás lo mismo pensábamos hace un año de Chris Paul y sin embargo se revalorizó. Otro jugador completamente distinto, ¿no? Pero es así como decís, o sea, Westbrook no hay grises. O la gente lo quiere o la gente lo odia. No hay grises en ese sentido. Yo creo que me pongo ahí en el gris. No me parece un jugador completamente inútil, eso está claro. De hecho, si hacemos un poco de memoria, hace casi un año, más o menos en diciembre pasado, enero, el Westbrook que estábamos viendo en Houston era una de las mejores versiones de Westbrook en su carrera. Un Westbrook controlado, un Westbrook efectivo, un Westbrook siendo positivo, incluso jugando mejor por momentos que Harden, que ya eso era mucho decir. Entonces, a veces como que nos olvidamos esa parte, pasó la pandemia en el medio, pasaron un montón de cosas, el reinicio claramente fue negativo para él, entre llegadas tardes, entre problemas físicos y demás, entonces no jugó el contexto a favor en su caso, pero tampoco es un jugador que automáticamente hay que retirarlo y hay que ponerlo en el cartel de inútil para Washington. A ver, tiene un techo muy bajo para Washington este movimiento. No creo que Westbrook lo lleve a ser, no sé, ni siquiera finalista de conferencia. Ya llegar a playoffs es subir un peldaño de lo que venían, sobre todo porque las incógnitas que generaban Wall eran grandes. Sí. Me queda por ver ahí cómo se resuelve el encaje con Bradley Beal. Me parece que Westbrook llega a un equipo con la idea de tener la pelota en sus manos. Eso está claro, él lo dijo en su momento que era el objetivo que quería al salir de Houston. Y me parece que Bradley Beal necesita la pelota en las manos, sobre todo después de lo que vimos de Bradley Beal en la última temporada. Pero bueno, en líneas generales es un upgrade para Washington, le va a permitir revalorizarse. Así que me genera ahí dudas. Yo es que ahí es lo que tú has dicho, ¿no? Al final yo creo que tiene mucho valor y a mí me hubiese gustado, creo que hubiese tenido sentido el traspaso de Westbrook si Charlotte no se hubiese hecho con LaMelo Ball, pues para un equipo como Charlotte y elegir a Wiseman en el draft, para un equipo como Detroit si no elegían a Killian Hayes, para un equipo como los Knicks incluso para tener 2 años de ganar partidos, tener poder mediático, que al final tú sabes que Westbrook te va a llenar el pabellón, va a hacer que la gente vea tus partidos, vas a salir en televisión nacional, cuando haga triples dobles y partidos de 40 puntos vas a estar ahí y eso también es dejarlo de lado, pero luego cuando llegues a playoffs su estilo de juego es muy complicado para ganar y en clave Wizards es lo que dices, me cuesta mucho ver el encaje de Westbrook que necesita la bola y sin la bola es terrible, Bradley Beal que leía gente decir no, pero se puede adaptar a jugar como tirador. Bradley Beal nunca ha sido un tirador. Y los 2 jóvenes que tienen, Abdilla y Hachimura, es que no son tiradores. Hachimura vive en la media distancia y Abdilla es un jugador muy especial que necesita la pelota y es un point forward, es un base con cuerpo de alero. Entonces, mejoran, pero mejoran porque lo que tenían era terrible, con un Wall lesionado y que no quería jugar con Bradley Beal. Pero realmente el encaje de las piezas principales de Wizards está muy lejos de ser el idóneo. Es una lástima que no se hayan alineado los planetas para ver a Russell Westbrook en los Knicks. Ese era el traspaso que todos los amantes de la NBA necesitábamos, porque a una franquicia caótica como son los Knicks, nada mejor que el caos que trae Westbrook como jugador. Ese era el encaje perfecto, eso era lo que tenía que haber pasado. Lamentablemente no pasó, nos vamos a quedar con las ganas, pero bueno. Pregunta número 3, la última, Nacho, es ¿qué tiene que hacer Houston de ahora en más? Esta para mí es la parte más interesante del traspaso. Lo decíamos al principio, ¿no? No es un traspaso deportivo, obviamente que lo es, pero me parece que tiene más coletazos extradeportivos.
Y a mí me genera una gran intriga, porque para mí Houston tiene que dinamitar por completo lo que se conocía como el proyecto Houston hasta hace meses. ¿Qué significa esto? Obviamente la salida de Westbrook era la primera, pero para mí tiene que salir Harden sí o sí. O sea, es complicado porque es el jugador que te puso de nuevo en el mapa, el jugador en el cual se basó tu proyecto en los últimos años, pero también es el jugador con el cual fracasaste sistemáticamente en tu verdadero objetivo, que era ser campeón. Obviamente se quedaron muy cerca en aquella final de conferencia contra Golden State, que era el año ese, pero después ya se descarriló todo y ahora ya directamente, a ver, estamos hablando de un proyecto que quizás el jugador de mayor valor para rodear a Harden se fue prácticamente gratis, como era Robert Covington, y es un proyecto que hoy por hoy tiene a dos jugadores que, si te pones a pensar, son más exjugadores, con todo el mayor respeto del mundo, pero John Wall hace 2 años que no juega, Cousins está prácticamente en la misma, y son dos apuestas con las cuales buscas rodear a tu jugador franquicia, ya pasado los 30 ese jugador. Si yo fuera Houston, busco traspasar a Harden, no busco retenerlo a desgano, porque si los rumores y los reportes salieron es porque Harden realmente quiere salir, y en esa búsqueda claramente intentaría traer una estrella joven en lo posible, para construir en base alrededor de esa estrella joven, y obviamente picks de draft y demás, porque Houston en ese sentido está completamente debilitado. Pero yo, si fuera Houston, detono por completo este proyecto que fracasó en los últimos años. Y sobre todo es que al final, en clave Houston, tenemos que ver cómo ha evolucionado en los últimos meses de un equipo que en febrero, hace menos de un año, traspasa a Clint Capela, su joven más destacado, para irse al microball de D'Antoni y Daryl Morey. Ahora tienen a Christian Wood y a DeMarcus Cousins, no están ni Morey ni D'Antoni, han traído 2 sustitutos, 2 relevos a bajo coste, también para ahorrar dinero, y seguramente la cabeza de James Harden, siendo un jugador que está más cerca de los 32 años que otra cosa, esté pensando en no quiero malgastar mi prime aquí, lo que quiero es ganar. Encima Harden es un tipo ultra competitivo, se puede ver en todas las entrevistas que ha hecho, y no va a querer tirar una temporada y unos posibles playoffs de los años buenos que le quedan en un equipo, como dices, que genera tantas dudas, porque es cierto que el último John Wall que vimos prelesión era un auténtico escándalo, el mejor base del este junto a Kyrie Irving. En la 2016-2017 promedia más de 23 puntos y casi 11 asistencias por partido, pero claro, es un jugador dominante con el balón en las manos, como James Harden. Vas a quitarle el balón a Harden para dárselo a John Wall. No es un gran tirador, no llegó a lanzar ni siquiera 2 triples por partido en situaciones de catch and shoot, promediando un 35%, pero es que no es un tirador. Y sobre todo eso, ¿no? Que es el John Wall prelesión. Eso era el John Wall de 26 años. Ahora tiene 30, prácticamente. Entonces, bueno, prácticamente no, tiene 30. Entonces, demasiadas dudas y la sensación esa, ¿no? El traspaso de Covington, sí que es cierto que han sacado rondas de futuro, pero hay demasiadas incógnitas y sí que todo apunta a decir, oye, vamos a mover a Harden, ya no lo hemos conseguido, y antes de conseguir que esto vaya más, que la crispación aumente, que la tensión aumente y que incluso pueda rebajar su valor y salir por debajo, por mucho que ellos digan no queremos traspasar a Harden, lo lógico sería ir tanteando el mercado y buscar el traspaso más lógico y que tenga más sentido para una reconstrucción a medio plazo. También recordemos lo que significan, de cierta manera, las palabras de algunos gerentes y demás, ¿no? Hace una semana, desde Washington decían no queremos traspasar a John Wall, no está en la idea, y una semana después John Wall está en Texas. Pero bueno, es cómico lo que decías, no cómico, pero es llamativo, ¿no? Cuán volátil es la NBA. Esa 2016-2017, o sea, 3 años atrás nada más, no pasaron 10. Russell Westbrook era el MVP de la liga, John Wall tenía su única mención All-NBA, y hoy, 3 años después, estamos hablando de un trade que le pasa mucho más por el costado de lo deportivo que otra cosa. Así que veremos qué significa esto para los próximos días. Veremos, porque Houston puede seguir moviéndose, y si se mueve es en relación a James Harden, y eso sería realmente un bombazo. Lo seguiremos debatiendo como siempre aquí en Global Hoops Oficial.